Muy bien, estimados amigos, otra vez estamos aquí en su programa, el Museo de la Bandera y la Cultura. Soy su anfitrión, el biólogo Luis Felipe Cariño Preciado, y estamos en este momento con el ingeniero Julio César López Uriza, autor del libro Iguala personajes y textos de su historia, cuya portada, bueno, el libro lo estamos viendo aquí enfrente, en el centro de la pantalla, y en este programa utilizamos la mayor parte de las veces este libro como si fuera el hilo conductor y nos lleva en un agradable viaje al pasado por personajes y algunos textos y por supuesto efemérides locales igualtecas, porque de esta manera pues hacemos más agradable hablar un poco de historia. Así es. Estábamos hace un momento hablando de los gobernadores igualtecos, los gobernadores del estado de Guerrero que han sido originarios de Iguala. Exactamente. Y entonces estábamos a punto de terminar con el ingeniero Lavín. Bueno, empezó el punto por el doctor David Cienfuegos, que nació en Iguala el 2 de septiembre de 1970. Es como una efeméride de septiembre. Y hablábamos también de que el doctor Cienfuegos fue gobernador de Guerrero por 68 horas. Entonces ahí tomamos el punto de los igualtecos que han sido gobernadores, eran 3, y con el doctor David Cienfuegos ya son 4, y que los otros, en orden cronológico, llamémosle así, el profesor José Urbano Lavín Román fue gobernador de facto. Ajá. Aquí en Guerrero hemos tenido todas las modalidades de gobernadores. Y si no la inventamos. Y si no la inventamos, las nuevas, ¿verdad? Por ejemplo, en estos últimos meses, en menos de un año, teníamos un gobernador constitucional, Ángel Aguirre, que pasó a ser gobernador con licencia y que sigue en rigor siendo gobernador con licencia. Entró en su lugar por el tiempo que solicitó licencia el licenciado Aguirre, entró el doctor Rogelio Ortega, y ahí ya fue gobernador interino. Entonces había 2 gobernadores. Había 2 gobernadores, uno con licencia y un interino. Se venció el plazo de la licencia solicitada por el licenciado Aguirre, y el Congreso tenía que definir si el licenciado Aguirre regresaba al gobierno, ¿verdad? Sí. Bueno, volvía a continuar su periodo constitucional, pero determinó que no era políticamente correcto y optó por solicitar una nueva licencia al Congreso por el resto de su periodo. Pero el viernes 27 de abril, a las 12 de la noche, expiraba ese periodo para el que pidió licencia, y su primer periodo de licencia. Su primera licencia. Y el Congreso tenía que ponerse de acuerdo para ver si ratificaba en el cargo al doctor Ortega o nombraba a otra persona. ¿Y Ortega en ese interín cómo quedaba? Quedaba sin cargo. Sí. Quedaba sin cargo, y para que no quedara acéfalo el gobierno, se atravesaba el fin de semana, y quizá no era tanto eso, sino el hecho de que el Congreso no se ponía de acuerdo. Sí. Ahí ellos pudieran haber sesionado el fin de semana, caray, digo, el Estado necesita y hay que hacerlo, pero no. Entonces optaron por designar gobernador provisional al secretario general de gobierno, al igualteco David Cienfuegos. Entonces el doctor Cienfuegos estuvo a partir de las 0 horas del sábado, estuvo todo el sábado 24 horas, todo el domingo 24 horas, son 48 horas, más 20 horas del lunes
porque faltando 4 minutos para las 8 de la noche, finalmente el Congreso se puso de acuerdo y decidió, casi por unanimidad, ratificar al doctor Ortega, pero ya llegó ya no como gobernador interino, sino sustituto. ¿Por qué? Ajá. Porque era ya por el resto del periodo que tenía pendiente el licenciado Aguirre. Ya iba a sustituir a Aguirre. Aguirre, ahora sí, por el resto, ¿verdad? Entonces, decía yo, en unos meses tuvimos gobernador constitucional, gobernador con licencia, gobernador provisional, no, interino, luego provisional, luego sustituto, ¿verdad? Y pues legalmente el licenciado Aguirre pues, sigue siendo un gobernador con licencia hasta el último día de la Entonces Guerrero tiene 2 gobernadores, uno con licencia y uno sustituto en este momento. Así es. Sí, es como el Papa también, tenemos un Papa en funciones y otro Papa que está también ahí como de adorno un poco. ¿Cómo le podríamos llamar así como adjunto, no? Una cosa así. Para eso no faltan términos, dicen, ¿no? Sí. Y curiosamente, Luis, la siguiente efemérides es el aniversario luctuoso del revolucionario profesor José Urbano Lavín Román. Él falleció el 5 de septiembre de 1962. En la Ciudad de México. Falleció en la Ciudad de México. Oiga, una pregunta. A propósito de licenciado David, que es doctor en Derecho. ¿Él en qué lugar de Iguala nació? Nació aquí en Iguala, aunque él pertenece a una de las familias, eso me he enterado en los últimos tiempos, que formaron la colonia Álvaro Obregón. Ajá. Y ese va a ser uno de los textos también del próximo libro, porque es una colonia muy interesante. Es la localidad más lejana del municipio, bueno, del centro del municipio, de la cabecera municipal. De la cabecera, sí. Sí, y es un asentamiento que movieron gente de otro asentamiento porque tenían conflictos serios de violencia, no sé si hasta muertos hubo, ¿verdad? Entonces una solución que le encontró el gobernador en turno es comprar tierras aquí en el Valle de Cocula y decirle, señores, aquí está lo que ustedes andan peleando y pues para que salgan adelante. Pero además ahí se hizo una especie de terminal del tren, ¿no? Es decir, tienen su pequeña estación de tren. Por ahí pasaba de por sí. Esta colonia se hizo el siglo pasado, pero ya muchos años después de que pasaba por ahí el ferrocarril. Definitivamente. Sí. Y le tocó pues en terrenos del municipio de Iguala. Pero colindantes con Cocula. Ya muy cerca. Digo, esta geografía municipal se ve muy caprichosa. Sí. Y desde luego que hay explicaciones para ello. Lo mismo los límites estatales. Si nosotros vemos un mapa estatal de Estados Unidos, vemos demasiado líneas rectas. Y líneas rectas de muchísimos kilómetros. Aquí veamos sobre todo estados del sur. La forma de Guerrero es sumamente caprichosa, ¿verdad? Alguna vez platicaba yo con el ingeniero Mario García Pineda, ya afinado, que era un experto en límites territoriales, estatales y municipales, y le preguntaba yo por qué esas formas tan caprichosas, los contornos de los municipios. Y decía porque eran producto de una negociación. Guerrero, históricamente, desde su origen, se ha caracterizado por los pequeños y los grandes cacicazgos. Sí. Entonces, si un señor que era el amo de varios kilómetros a la redonda, le llegaban que iba a formar parte del municipio X, decía, no, yo no quiero nada con eso. A mí, donde yo mando, donde yo dispongo, yo quiero pertenecer a tal municipio. Entonces ya se modificaban los límites para evitar mayores conflictos,
¿verdad? Entonces fue a base de conciliar conflictos, intereses que se fue configurando cada municipio. Entonces aquí vemos que si vamos a Cocula, pasamos por una lengüeta, llamémosle así, de territorio del municipio de Telolapan. Y rápido pasamos y rápido ya estamos otra vez en el municipio de Iguala y pasamos otra lengüeta del municipio de Iguala y ya empieza Cocula, ¿verdad? Así son de caprichosas los límites territoriales municipales. Bueno, sí, el caso es de que el doctor David nació aquí en Iguala. Pero en la colonia Álvaro Obregón. Eso lo vamos a verificar. Afortunadamente yo tengo comunicación con él. Él simplemente se nació en Iguala, pero lo vamos a verificar próximamente. Porque hay un libro biográfico, autobiográfico, en el que él pues habla de la estación. A lo mejor nació allá, pero se trasladó por la escuela, tal vez se trasladó aquí para poder hacer sus estudios. Y luego prácticamente sus estudios los empezó en Chilpancingo. Yo supongo que su papá era profesor o algo así, ¿verdad? Todo eso lo vamos a averiguar porque pues ya el hecho de que fue gobernador, aunque sea por 68 horas, pues lo hace más personaje. Claro, de Iguala. Claro que sí, sí. Y en esas 68 horas el señor gobernador no se trasladó a Iguala. ¿No sabe usted? ¿Se quedó en Chilpancingo, lo más probable? Es lo más probable que haya estado ahí muy pendiente de lo que se ofreciera. Era una situación pues tensa porque estaba por definirse quién se iba a quedar por el resto del periodo, que al final de cuentas eran unos meses nada más, ¿verdad? Que es un periodo que se vence el 27 de octubre próximo, que es el cambio de gobierno. ¿Y también aquí en Iguala? ¿La misma fecha? No, aquí es el 1 de octubre, tengo entendido. Va a haber ya cambio de gobierno. De gobierno municipal. Gobierno municipal. También tenemos un presidente municipal sustituto. En este caso sí debe considerarse como sustituto, porque pues no se vislumbra